En la película, cada vez que Coraline come con los otros padres, la única persona que nunca come es la otra madre. Y la única vez que lo hace es cuando revela su forma real. Pues, en realidad, la bruja se alimentaba únicamente de sus víctimas. ¿Qué? Es ridículo. Nadie come hijas. No lo sé. ¿Qué tal sabes? ¿Por qué Phineas y Candace tienen su cara diferente a sus padres? Pues una teoría afirma que en realidad, el padre de Phineas y Candace en realidad es el Dr. Doofenshmirtz. Y te voy a explicar por qué. Para empezar, el Dr. Doofenshmirtz tiene un enorme parecido con Phineas, y ambos son unos genios, pues Phineas es a quien siempre se le ocurren las ideas de lo que va a inventar, al igual que Doofenshmirtz. Incluso en el episodio de Star Wars, Phineas representa a Luke y Doofenshmirtz a Darth Vader, el padre de Luke. Y Candace no se parece a Doofenshmirtz, sin embargo sí se parece muchísimo a su hija, Vanessa. Y por si fuera poco, en varias ocasiones se demuestra cómo Linda y Doofenshmirtz tuvieron varias citas en el pasado. En la película, cuando la Cenicienta se va, se le cae su zapatilla de cristal. El príncipe la encuentra y busca a la Cenicienta revisando a quién le queda perfectamente la zapatilla. Y cuando lo prueba con las hermanastras, simplemente no les queda. Pero en la historia original de Charles Perrault, la madrastra a fuerzas quería que una de sus hijas se casara con el príncipe. Y es por eso que antes de que les hicieran la prueba, les corta los dedos y los talones de sus pies. Y se los vendan para que no se dé cuenta. Pero fue en vano, pues el príncipe se dio cuenta del engaño. Y en venganza llama a unos pájaros mensajeros para que les picoteen sus ojos. Y el príncipe se casa con la Cenicienta. ¿Quién diría que hasta los cuentos de princesas no son tan lindos e inocentes como parecen? En la película, cada pequeño detalle del otro mundo está perfectamente diseñado a como Coraline le gustaría que fuera. Cada pequeño defecto está perfeccionado. Hasta la nariz de la madre real, que la tiene chueca, la otra madre sí la tiene alineada. Además, también hay cosas ocultas. En una escena se alcanzan a ver 3 cuadros de niños, que corresponden a sus otras víctimas. Pues los asesinos seriales siempre suelen guardar objetos de sus víctimas como trofeos. La película trata de 2 amigos que son monstruos marinos, que al salir del agua se convierten en humanos. Sin embargo, al lugar al que llegan, las criaturas marinas no son muy bienvenidas. Pero ¿qué es lo que realmente quiso decirnos esta película? El mensaje de la película habla de la aceptación, pero hay algunas pistas que nos podrían indicar que Pixar quería realizar una alegoría hacia la comunidad LGBT. La relación entre los protagonistas es bastante cercana, y si bien no hay nada oficial, creo que Pixar nos quiso decir que en realidad no tiene que importar cómo son. Luke y Alfredo llegan a un lugar en el que las personas como ellos son gravemente discriminados por cómo son, lo cual ocurre en la vida real. Además de que la producción finalizó hace muchos meses, igual es un poco sospechoso que la película se estrenara a mediados del mes del Pride. Aunque si bien podría tener otras interpretaciones, lo importante es que tú te sientas libre de ser como eres realmente. Cuando Coraline está en el otro mundo, el pastel que recibe dice bienvenida a casa. Pero ocurre algo extraño con las letras. La letra O tiene un doble círculo, que según la grafología, cuando tiene doble círculo significa que la persona está mintiendo. Pero en la otra palabra la O está normal, lo cual quiere decir que es bienvenida, pero no está en casa. Justo después comienza una tormenta. ¿Viste la forma del rayo que cae?